Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, maestro Héctor Oz. Bien, abandonamos un poquito los temas de carácter nacional, nos concentramos en una serie de cumbres, en el papel de los BRICS, en cuestiones de carácter internacional, como sabemos que está de convulsa la situación en términos internacionales, los reacomodos que se dan en términos geopolíticos y demás. Entonces dedicamos prácticamente 3 semanas, un mes de emisiones en ese sentido, toda vez que, bueno, se suscitaron cambios también en el vecino norteamericano, con una nueva elección, con nuevas, eh, con el presidente electo ahora Donald Trump. Pero queremos en ese sentido regresar un poquito a la política nacional, atender una serie de cuestiones y concentrarnos particularmente en una que ha estado, digamos, en el centro del debate en recientes semanas, particularmente, o toda vez, dado que el día de ayer, a finales de esta semana, se aprobó ya por parte del Senado de la República la extinción de 7 de estos famosos organismos autónomos. Entonces, bueno, hemos escuchado por diestra y siniestra cuestiones a favor de la desaparición, que tienen que ver sobre todo con cuestiones de corrupción, con cuestiones de derroche de altas cantidades de dinero, de presupuesto público, y por el otro lado, bueno, exageraciones también en un sentido de decir que se termina de enterrar a la democracia y a la libertad con la eliminación de estos organismos autónomos. Entonces, más allá de que, como siempre lo hacemos, nos gusta darle un cariz histórico a la cuestión, entender de dónde vienen estos organismos, cuál ha sido su papel, cuál es el sentido de que se hayan creado estos organismos, cuándo se crean, cómo se crean, quién los crean y sobre todo para qué han servido. Entonces, eso es lo que queremos abordar el día de hoy con Rafa, en una emisión que retorne las miradas hacia México, hacia lo que pasa en la política nacional, y por revisar cuál es el papel de estos organismos, tiene sentido su desaparición, resuelve algo, no resuelve nada, en fin, analizar una más de las políticas de la 4T o de ahora del segundo piso de la autodenominada Cuarta Transformación. Entonces, Rafa, si podemos empezar, ¿qué son los organismos autónomos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su sentido? Sí, un gusto estar aquí, Héctor, con nuestros seguidores y con los que se animan de repente a entrar a este canal. Eh, Efectivamente, ayer ya pues, se consumó un golpe más en contra, ¿no? Rasgándose las vestiduras, pues los de siempre, los mismos que, por ejemplo, acaban de no, hace varios días de firmar una carta para inconformarse porque el colegio, no, el Colegio de México ha decidido acabar su relación con una universidad israelita, ¿no? Por precisamente pues, como una manera de deslindarse del genocidio en Gaza, lo cual me parece importante. Y pues son más o menos los mismos. Si uno ve la lista, ahí pues, son estos defensores de la democracia que fueron muy amigos de los partidos autoritarios, ¿no? Desde los años de Salinas. Pero bueno, en realidad creo que es importante discutir y plantear primero, pues, de dónde vienen estos, más allá de que después entremos en la coyuntura, ¿no? Actual. Y efectivamente, pues recordemos que en los años 90, a partir del salinato, en este nuevo planteamiento en que se incorpora este concepto de gobernanza, ¿no? Que es la idea si usted quiere, de una relación entre órganos más horizontales, ¿no? Que puedan mantener eh, eh, una cierta dinámica, ¿no? Gubernamental que no esté muy alejada o que no esté totalmente divorciada de la población y sobre todo de sociedad civil, entendiendo sociedad civil no solamente a ciudadanos, sino sobre todo también a empresas, a instituciones privadas, etcétera, ¿no? Y señaladamente, digamos, el órgano autónomo que encabezó toda esta propuesta, pues fue precisamente el hoy INE, ¿no? El entonces IFE, que surge precisamente para responder a la demanda de estas críticas a la elección de 88, que fue pues muy polémica y que, como todos sabemos, no solamente significó la llegada de Carlos Salinas, sino sobre todo de profundizar el proyecto económico neoliberal, ¿no? Llamado vulgarmente neoliberalismo. Y a partir de eso surgieron otros, ¿no? Con la idea precisamente de disminuir, de limitar el poder del jefe del Ejecutivo para intervenir en una serie de temas, señaladamente el electoral. Recordemos que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones,
y recordemos que era también el Congreso el que calificaba las elecciones, es decir, los propios diputados que ganaban se reunían en el nuevo Congreso y decían, no, pues sí, es legítima y es legal la elección, lo cual es absurdo, pero así era. Y entonces empieza un proceso de reforma política, que no de reforma democrática, en mi opinión, en el cual van a surgir una serie de órganos autónomos en esta idea de que tengan autonomía precisamente del Poder Ejecutivo. Lo interesante aquí es que estos órganos autónomos van a ser integrados, ¿sí?, desde el Congreso. ¿Sí? Van a ser los diputados los que van, ¿no?, a elegir entre ternas quiénes van a ser los consejeros, ahora comisionados del INE y en general de todos. Y bueno, aquí el presidente, si tenía una mayoría, pues llevaba mano, pero casi siempre lo que se hacía era repartirse. Entonces, los órganos autónomos, si bien iniciaron con una buena intención, al final se partidizaron y se convirtieron en botín político de los grupos parlamentarios. Y esto en realidad pues le quitaba mucho de la autonomía que supuestamente estos órganos tenían. Sin embargo, digamos que fue muy interesante la propuesta, ¿no?, en este sentido de acabar o de limitar el autoritarismo presidencial, pero también yo lo recuerdo en la época, pues algunos de ellos en realidad pues eran elefantes blancos que no tenían mucha incidencia, todos ellos con recursos importantes, pero hasta cierto punto alejados de la sociedad, señaladamente el IFE, ¿no?, que tal vez sea el que más se justifique por una cuestión clave, que es la organización de las elecciones, pero que al final de cuentas, además de partidizarse, se convirtieron en espacios que muchas veces estaban, insisto, eran demasiado autónomos en términos de que pues, no tenían una relación muy directa con la población. Y nosotros lo que veíamos era que, pues en realidad el autoritarismo no había sido, no, muy, si te quiere, debilitado. Y bueno, creo que ese planteamiento también se comentó mucho, que si la idea era adelgazar al gobierno federal y gastar menos, las cifras nos mostraron años después, por ahí de los 2000, pues que en realidad ahora salía más caro el asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos de estos órganos autónomos tenían gastos importantes. Sin embargo, fíjate que en un artículo periodístico el día de hoy, precisamente en la jornada donde se titula Concretan extinción de 7 órganos autónomos, al final del texto dice que la coordinadora del PAN, lo cito así, Guadalupe Murguía, sostuvo que el gasto destinado a estos 7 organismos autónomos representa 0.05, ¿sí?, del presupuesto de egresos. Entonces, bueno, ahora, ese 0.05 no cree usted que son 50 centavos, no, son 32 mil millones, de acuerdo con la nota. Y 32 mil millones, pues, ¿cómo les diré? Para gasto social, pues es la nota. Entonces, claro, digo, puede ser insignificante, pero ese dinero en realidad puede aceitar, ¿no?, dominio del partido del poder. Entonces, esa era la discusión y yo supongo que eso es lo que le preocupa a los partidos. En todo caso, creo que, bueno, quisiera yo nada más dejar esta parte, digamos, histórica de cuál era la intención original, es decir, de limitar el poder presidencial, y en ese sentido se comprende que las críticas tengan que ver con la idea de que esto va a reforzar el autoritarismo presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que a final de cuentas no desaparecen todos los órganos autónomos, Héctor, hasta donde sabemos, ¿no? Esto es algo parecido como a los fideicomisos, ¿no? ¿Se acuerda usted el escándalo? Que van a quitar, pero no los quitaron todos, ojo, señaladamente los de las Fuerzas Armadas, esos no los tocaron. Pero ¿cuáles serían los que quedan? Bueno, está el INE, ¿no? Pero no sé si tú tengas el dato de cuáles otros queden, Héctor. Interesante, nada más, mira, por ejemplo, decías 3.000 millones, 32.000 millones. 32 mil millones de devaluados pesos. Ahí les van 350.000 millones en pensión para el bienestar. Entonces,
Digo, ahí está la diferencia de presupuesto, ¿no? Y efectivamente no soluciona nada en términos presupuestales, que por otra parte vimos esa situación, ¿no? Como el presupuesto para el año 2025 viene recortado en prácticamente todas las secretarías, salvo algunas privilegiadas, como la de bienestar, evidentemente, porque aumentan las pensiones, y en Ujú. términos reales, aunque no lo parezca, pues las de defensa. Pero bueno, recordando eso, pues un poco rastreando esta historia, ¿no? Sobreviven, por ejemplo, el Banco de México. El Banco de México es el primer organismo autónomo que se crea en México en 1993, precisamente hacia finales del Salinato. Bueno, primero, entre comillas, porque la UNAM funcionaba como un organismo autónomo, las universidades funcionan como organismos autónomos, aunque necesiten una ley en ese sentido. Sobrevive la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto. Sobrevive la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que si usted recuerda, pues se crea precisamente después del famosísimo error de diciembre, después del FOBAPROA, es decir, esa que supuestamente regula las intervenciones bancarias, pues esa va a sobrevivir. Entonces, bueno, pongamos la lista, ¿no? De cuáles son los 7 que desaparecen y a lo mejor podemos afinar un poquito la mirada. Entonces, desaparece el Consejo Nacional de Evaluación, el famoso Coneval, desaparece el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica, desaparece el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y las Comisiones Nacionales de Hidrocarburos y Reguladores de Energía. Entonces, si vemos, son cuatro organismos que están dedicados a las cuestiones precisamente que empezaron con las reformas energéticas, la reforma energética de Calderón, ya se me perdió, ¿no? De Peña Nieto, del primer año de Peña Nieto, del 2013, la de hidrocarburos y la reguladora de energía. ¿Cuál era el objetivo de estas dos agencias? Como dice Rafa, pues a ver, agencias reguladoras de mercado han existido siempre y existieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchos a lo mejor se acuerdan del famoso caso donde se obliga a dividir a las grandes compañías petroleras, se Ujú. obliga a fragmentarlas precisamente para evitar intereses monopólicos. Pero aquí no han servido para eso, aquí en realidad han servido para organizar la gestión de los recursos públicos, ¿sí? Y muy claro fue evidentemente el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyo único papel era gestionar las licitaciones que se iban a hacer de las nuevas puestas en subasta, cuando Pemex, acuérdense que prácticamente se privatizó, aunque de nombre no lo hizo, pero sus subsidiarias, las encargadas de explotar y de producir petróleo, se estaban vendiendo al mejor postor, y esa fue la labor que tuvo la Comisión Nacional de Oye, Hidrocarburos. oye, Héctor, ¿con agua desaparece? Con agua No, no ¿verdad? desaparece, pero fíjate, creo No. que iba yo a eso. No estoy seguro, pero lo podemos revisar rapidito. Con agua no creo que sea un organismo autónomo. Con agua se me Ah, hace ok. que es un organismo público descentralizado. Ya. Claro, es un órgano administrativo desconcentrado. Y a eso iba yo precisamente al trazado histórico que tú realizabas, ¿no? A ver, nos vendieron toda esta idea de gobernanza, como tú lo comentabas, pensando precisamente en una mayor participación de la sociedad civil, un término que por otra parte se puso de moda también en los 90 y que tiene mucho que ver precisamente con legitimar la forma en la que operaba el Estado. Ahora, pensar que autonomía implica el descontrol total por parte del gobierno, pues es ilusorio, por muchos sentidos, particularmente como tú lo comentabas, pues porque quien pone los titulares son los mismos partidos y en Sí. muchos casos los partidos están mayoritarios y evidentemente los que vienen de la presidencia de la República, ¿no? Con muchos controles, etcétera, etcétera. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el famoso, con todo lo que vimos ahorita de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Ahora vamos a elegir a los jueces, pero efectivamente los elegimos de ternas o de conjuntos que ya vienen aprobados por los partidos políticos. Entonces, esa desconcentración, esa autonomía en realidad no significaba ni una mayor transparencia, como lo vimos. Veía yo hace rato cifras que se escandalizaban porque no habían comprobado 3,000 pesos los delegados en un viaje que hicieron. Bueno, esos desvíos de 3,000, aunque fueran de 30,000 pesos, pues en realidad no resuelven el problema de la corrupción en el país. Ahora, defender este tipo de organismos diciendo que con eso se acaba la democracia y que volvemos al autoritarismo, pues es un sinsentido, simple y sencillamente porque la función que cumplían efectivamente no estaba ligada a las condiciones materiales de la sociedad, sino a garantizar una forma muy particular de regular el mercado. Y regular no quiere decir regularlo para bien, sino precisamente para distribuir el pastel entre las grandes empresas. Pensemos en términos de telecomunicaciones, en términos de energía, que son los dos principales. Ahora pensemos, por ejemplo, en esta Mejoredu. Habrá que señalar que Mejoredu es una creación del sexenio de López Obrador. Claro, sustituye al famoso Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ese sí se creó de la reforma educativa del 2013 de Peña Nieto. Pero digamos, esta forma de operar del gobierno mexicano, digamos, como deslindándose de ciertas áreas, poniéndolas bajo control de organismos autónomos, supuestamente con mayor vigilancia ciudadana, pues lo cierto es que vimos que no tiene mayor sentido, salvo casos muy puntuales, y a lo mejor podríamos ir hacia ello, Rafa.
el caso que yo creo que son los dos organismos más sonados, el caso del acceso a la información y el caso del Coneval. Nada más señalar, por ejemplo, mucho se ha puesto de relieve en las últimas semanas sobre si el hecho de desaparecerlos viola los tratados internacionales, enfocado sobre Mm. todo en el Tratado de Libre Comercio, el famoso TMEC ahora. A ver, pónganse a pensar usted, Estados Unidos no tiene este tipo de agencias. Estados Unidos no tiene agencias que sean completamente autónomas. Sí hay organismos que están, digamos, descentralizados o desconcentrados, que son autónomos para su gestión interna, pero eso no quiere decir que sean autónomos constitucionalmente, no quiere decir que estén separados del aparato administrativo. Entonces, lo que se hace ahora es una cuestión que tiene todo el sentido del mundo, regresar, por ejemplo, las agencias que tienen que regular la cuestión de la producción de hidrocarburos o de la producción de energía, pues ¿a dónde? A la Secretaría de Energía, que por Pues otra sí. parte hace bastante pocas cosas. La cuestión de la educación, pues es a la Secretaría de Educación. Entonces, Estados Unidos no tiene ese tipo de organismos. Sí te pide un organismo independiente técnicamente que pueda vigilar el cumplimiento de las leyes antimonopolio, etcétera, etcétera, pero no necesariamente que tenga que ser un organismo bueno, no, ni siquiera desconcentrado, autónomo, con autonomía presupuestaria, de gestión, técnica, porque al final del día lo que pasa pues, son problemas de opacidad, ¿no? Que eran los que supuestamente se querían resolver en un principio, ¿no? Sí, mira, algunos órganos autónomos, y comentábamos, pues los ponen los diputados, sí, pero estaba lleno, ¿sí? De gerentes, de CEOs que habían trabajado con las grandes empresas del ramo, sobre todo de energía. Entonces tú decías, ah, mira qué chistosito, ¿no? A ver, ¿y quiénes quedaron? Pues quedaron gente que había trabajado en las empresas privadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían un poder de, ¿no? De cabildeo fuerte y pues ellos quieren, digo, no estoy diciendo que todos, pero Oye, algunos, ¿no? y mira, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, que me preguntabas al principio, ¿sabes qué otro organismo autónomo queda? Las fiscalías, la Fiscalía General de la República. ¿Ha servido para algo su famosa autonomía? ¿En realidad es autónomo? ¿Ha servido más eficiente? Una de las cuestiones que se aprobó cuando se aprobó la ley de autonomía de la FGR es que tenía que tener un consejo ciudadano que estuviera por encima del fiscal. No existe ni se le No, espera, no, efectivamente, no, porque esa no no. era la idea. No, no, pues la fiscalía, imagínate, man, olvídate. En todo caso, mira, lo interesante aquí es que eh, tanto los argumentos de los que han criticado la desaparición de esos toros como de los que los promovieron, pues en realidad al final no son muy sólidos, porque ni es un pozo de corrupción, con todo respeto. El gobierno federal no puede presumir, ¿no? De transparencia, o sea, de uso eficiente, porque sabemos que esas inercias no cambian nada más con discursos bonitos y con principios morales. ¿Por qué? Pues porque son tendencias, sin tema apura, seculares. Entonces, bueno, pero más allá de eso, Amigos, la otra es, repiten funciones. Bueno, a lo mejor ese sí podría ser un poquito más, digamos, un argumento un poquito más sólido. Y efectivamente, la Constitución da derecho a los ciudadanos de lo que es el derecho de petición, y el derecho de petición, pues es que tú le pidas a una secretaría o a un organismo del Estado, pues que te diga, oye, necesito estos datos, necesito esto, necesito lo otro. Y entrando ya en el tema del INAI, pues te dirá, no, pero pues es que imagínate el gobierno, pues es lo mismo. ¿Cómo funcionaba el INAI? Bueno, pues el INAI, usted le hacía una petición al INAI, ¿sí? A través de un sistema incluso computarizado. Y entonces el INAI turnaba la solicitud a la dependencia de que se trate, ¿no? Eh, recordemos que el sistema funcionaba para que todos tuvieran, todos estos órganos del Estado, particularmente el Ejecutivo, tuviera portales de transparencia. Se llamaban sujetos obligados. Se llaman, bueno, sí, se llamaban sujetos obligados, pero además estaban los partidos políticos y estaban los sindicatos. Y dígame usted si los sindicatos y los partidos políticos tenían portales de transparencia. Dígame usted si informaban. No, porque además el INAI no tenía uña, no tenía dientes. Si usted se negaba a informar, pues le daban, podían hacerle una amonestación y dos amonestaciones y 20 amonestaciones, no pasaba nada, particularmente con las Fuerzas Armadas. Ahí era imposible. Y luego sacaron el truco, ¿no? Porque además no solo no te lo negaban, te lo negaban eufemísticamente diciendo, no, pues no existe información. Y luego inventaron un truco que es, no, pues es que está reservado por 10 años.
Y luego había otro que era NOPO, que es más o menos lo mismo que reservado. Es que es una cuestión de seguridad nacional. Ahí sí no le podemos informar. Y entonces, claro, al final lo que vimos en este sexenio que acaba de salir fue que neutralizaron al INAI, precisamente no evitando nombrar comisionados. Lo hicieron por años, no, así se quedó, no lo hicieron. Y las cortes le dijeron que nombrar, y no, ¿por qué? Porque no querían ese golpeteo, que era un golpeteo que iba a tener impacto en los medios. ¿Sí? Fulanito no quiso dar información, venganito, no, nos está negando. Y obviamente, por el otro lado, había que señalar que, y lo digo de primera mano porque tuve experiencia en esto, en un órgano autónomo estatal, de gente que te hacía 200 peticiones por día. 200 para golpearte, para fregar, ¿no? Y básicamente se saturaba el sistema no tenía la capacidad. Y después vimos que países como países europeos limitan el derecho de petición a 2 o a 3, 4 peticiones por año por ciudadano, para evitar precisamente que existiera gente que cobraba por hacer las peticiones. ¿Sí? A ver, ¿a quién vamos a golpear ahora? Típico, ¿no? De los medios de comunicación. Pues vamos a meterle 200 preguntas al director o al jefe de departamento o a la secretaría tal para calambrarnos, ¿no? Y luego sacar en los medios que no están pasando nada. O si me dan información, la uso precisamente para darle duro y golpear, ¿no? Diciendo algo como esto. Es que no declaró 500 pesos de su comisión que tuvo que... No, imagínate. Entonces, claro, pues, a final de cuentas, esta combinación neutralizó al INAI, lo alejó básicamente de la ciudad, de la población. O sea, los órganos autónomos, señaladamente el INAI, tenían que rogarle a la gente para que preguntara, porque no preguntaba. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía enorme desconfianza. Si a esto usted agrega que municipios, gobiernos estatales y federales dedicaron poco dinero para poner una persona especializada con una oficina, con una computadora, con un salario de director, pues evidentemente el sistema era muy endeble, en realidad no tenía un impacto. De esto a que dentro de la teoría liberal, ¿sí? Las dos patitas fundamentales, ¿sí? Que tiene el ciudadano para contener el poder del Estado son las elecciones y la rendición de cuentas, que van de la mano, porque de nada sirve que usted nombre y vote y luego el representante popular haga lo que le dé la gana y usted no puede hacer nada, absolutamente nada, más que castigarlo 6 años, 3 años después, y que no se reelija o que no se vaya a otro puesto, lo cual pues sabemos que no funcionaba. Entonces el INAI, sin duda que yo creo que es importante porque pues ahora, si antes las instituciones con la petición de un órgano autónomo no daban información, pues ahora va a ser más difícil, mucho más difícil. ¿Sí? Y esto abona la opacidad, no digamos de las Fuerzas Armadas, sino de todos los niveles de gobierno. ¿Sí? Entonces, claro, esto es delicado. Y lo que yo quiero mencionar aquí es que no podemos poner en el mismo saco a todos los órganos autónomos. Lo que estamos diciendo, lo que estoy tratando de decir es que efectivamente hay algunos órganos autónomos eminentemente neoliberales que tenían la intención de impedir que el Estado tuviera una soberanía económica para darle el poder a las grandes corporaciones, a los organismos internacionales, ¿sí? Que les interesaba básicamente impedir que el Estado regulara, incluso nacionalizara o incautara, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que vimos, ¿no? Sobre todo con esta cuestión de la competencia. Pues, si tenemos monopolios aquí, ¿para quién quiere usted? ¿Cuál quiere? O sea, ¿no? ¿De qué color quiere usted el monopolio? Entonces, digo, monopolio si usted quiere medio escondidos, medio, pero al final de cuentas funcionan como tal. Es el caso de Telmex, de Telcel, de las televisoras, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, hay algunos que en realidad no tienen ningún sentido, incluso son dañinos, en mi opinión, para la gestión gubernamental, más allá de que estemos de acuerdo con ella o no, de que nos perjudique o nos favorezca. Pero creo que, como tú bien mencionas, tanto la evaluación de políticas públicas como
la transparencia, la rendición de cuenta y la protección de datos personales, porque ese es el otro detalle, ¿sí? Que es muy delicado en este momento, ¿no? Y que se conoce poco, pero que poco a poco el INAI empezó a moverse hacia en esa dirección, porque era lo que estaba dando focos rojos, eh, pues se queda hasta cierto punto en el limbo y ahora pues van a ser las secretarías los que van a decidir si te dan la información o no y van a seguir haciendo lo que hacían. No la tenemos, está reservada o no, pues está reservada por cuestiones de seguridad nacional o está reservada porque afecta a terceros o a personas que están vivas, etcétera, etcétera, que es todo un galimatías Ah, ahí que al y final esa, lo que quieren es mantener opacidad y hay que decir, el gobierno pasado, del sexenio pasado, fue uno de los más opacos. Se negó y se negó y además neutralizó al INAI. Y bueno, pues yo creo que esto termina con esa tendencia a impedir, ¿no? O a evitar que el gobierno tuviera, digamos, tuviera que pagar costos políticos por cuestiones que se supone debemos saber como ciudadanos, pero que para muchos, pues, señaladamente para el presidente que salió, pues eran básicamente un truco de los conservadores para golpear a mi gobierno. Entonces, bueno, pues... no, y creo que es importante hacer ese, digamos, derivado de lo que comentas, ¿no? A ver, el hecho de que sean autónomos no quiere decir que no fueran parte del Estado y de que el propio Estado los instrumentalizara en determinados momentos. Es decir, no, el Estado no está privatizando, es la Comisión Reguladora de Energía la que está dando consejos privados, concesiones privadas. No, efectivamente es la política del Estado. Ahora, lo que vemos, por ejemplo, el caso del INAI que tú mencionas, va a haber problemas de competencia, porque, por ejemplo, el INAI es un organismo nacional. Eso quiere decir que tenía competencia sobre estados de la República, sobre municipios. No lo va a poder hacer la Secretaría de la Función Pública porque efectivamente la Secretaría de la Función Pública va a funcionar solamente a nivel federal. Entonces vamos a volver a opacidades que ya teníamos y que seguimos teniendo en los estados de la República, que acuérdense que los estados de la República se convirtieron en la mina de oro desde los años 2000 y por eso, a ver, por ejemplo, los presidentes ya no eran del secretario de gobierno, sino eran gobernadores. ¿Por qué eran gobernadores los que asumieron como presidentes desde Vicente Fox? Pues porque manejaban el recurso y lo manejaban bastante opacamente. Logros del INAI, pues, relativos logros del INAI. A ver, acuérdense de la famosa estafa maestra. Por más que se hubiera descubierto por parte de la ahora tan denostada esta organización de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, por lo cierto es que es una investigación importante que se llevó a cabo mediante solicitudes de información del INAI. Entonces, bueno, yo lo que creo es eso. A ver, a lo mejor tendríamos 300,000 seguidores más o 1 millón de seguidores más si aplaudiéramos todas las decisiones de gobierno o las criticáramos diciendo que se van al autoritarismo de los años 70 en México, ¿no? Pues lo que hacemos es simple y sencillamente poner ciertos matices y como decía Rafa, aquí una cosa que se tuvo que haber hecho a lo mejor era analizar caso por caso y no es el hecho de que el INAI desaparezca o no, el hecho es que sabemos que la Secretaría de la Función Pública no va a cumplir con la función No, que no va. parcialmente cumplió el INAI y No. mucho en el sentido en el que lo comentaba Rafa, a ver, ni siquiera el propio INAI podía contra las declaraciones de seguridad nacional. Por la propia estructura se entiende que si algo es de seguridad nacional no se pueden divulgar los datos. Ahora, lo cierto es que el sexenio pasado lo pasó todo a seguridad nacional, Sí. dándole obras al ejército, la gestión de O sea, aeropuertos, puertos y demás, Héctor, el en tren una dinámica Maya, que va a pues oye, continuar. el tren Maya, pues ¿cómo no vamos a pedir información al respecto? Pues no la mueles, ¿cómo que? Pero no, ahí las Fuerzas Armadas dijeron, no, esto aquí no lo vamos a divulgar. Y lo peor de todo es que sabemos que uno de los brazos del Estado más corruptos históricamente son las Fuerzas Armadas. Y lo son Sí, porque son entonces, bueno, opacas. Son corruptos totalmente porque se les ha opacas. No, permitido esa no, opacidad por años. no hay manera, no hay manera. ¿No? Entonces, aquí quedan cabos sueltos. ¿Qué va a pasar con los institutos estatales? Que eran todavía peor, o sea, Ah, peor, porque ahí los gobernadores con las mayorías en el Congreso ponían gente sin capacidad, pero servil y alineada al gobierno estatal en turno. Entonces servía básicamente para ver a quién golpeamos, vamos a darle para acá, vamos a darle para acá, para mantener la espada de Damocles encima ¿no? de los servidores públicos, pero que en realidad no tuvo éxito. Si me preguntas un balance, como dices tú, del INAI, no mejoró la cultura de la rendición de cuentas, ni tampoco mejoró la cultura cívica
de los ciudadanos para preguntar. ¿Por qué? Pues porque en el fondo los ciudadanos dijeron, pues si esto es una simulación, pues si pregunto y no me contestan. Sí, al grado de que incluso se podían usar alias para no poner tu nombre, de tal manera que no sufrieras pues, consecuencias de andar preguntando lo que no debes. Imagínense nada más el tipo de cultura política o de la política del que estamos hablando. Entonces, evidentemente el INAI, en los años que tuvo, pues no pudo realmente cambiar una tendencia, por un lado, de enorme opacidad por los gobernantes y por el otro, de enorme desconfianza del ciudadano hacia lo que los gobernantes y representantes dicen, que hacen, ¿sí? Y Y como pues decías, eso porque no en cambió, realidad, en realidad nunca tuvo dientes. Quien tiene los dientes es la ¿no? Secretaría de la Además, Función Pública. Y cuántos inhabilitados has escuchado, incluso del caso de Segalmex. Los grandes personajes que involucrados en Segalmex, ahí están. A Rosario Robles a lo mejor la vemos de candidata dentro de poco, ¿no? Entonces, insisto, pues no se trata no, pero ni de sacarle. de alguno de los Sí. satélites, ya hasta Ah, en no, por Ubiel anda supuesto. metido, o sea, en el Claro. verde o en el PT y por ahí se mete por la puerta de atrás. En Ubiel, imagínate, en el Estado de México, que bueno, ahora estamos viendo el cochinero que dejaron los priistas. Pero bueno, Sí, yo entonces, creo pues que, es eso, ¿no? bueno, De analizar las medidas por su justa dimensión y caso por caso. Y yo creo que el más preocupante, por añadir el otro, pues es el Coneval. A ver, el Coneval, digamos, quienes están familiarizados, pues es el que se dedicaba a estudiar precisamente cómo funcionaban las políticas gubernamentales. Yo creo que sí hay un momento en el que la función de Coneval es importante, es precisamente este, porque llevamos 6 años con una política masificada de apoyos que hay que revisar si sirve o no. Olvídese de términos políticos, de pues, si las elecciones, cuando menos en términos académicos, el Coneval era uno de los insumos más importantes que tenemos como investigadores porque hacía otra función que no cumplía el INEGI. El INEGI recopila estadísticas en términos generales, pero el Coneval tenía ese papel de evaluación. Y por eso no es nada más la cuestión de recopilar la información, sino de tratarla, de evaluarla con metodologías muy importantes, con metodologías avaladas a nivel internacional. no, y con recursos, pues es que, si no, Claro, ¿cómo? y más o menos usándolos de manera correcta. Yo no recuerdo escándalos de corrupción en Coneval, entonces ese que ese ha sido el gran pretexto. ¿Por qué desaparecer el Coneval? Bueno, entonces a lo mejor piensa mal y acertarás. Desaparecemos al INAI para evitarnos, para evitarnos fiscalizaciones. Desaparecemos, por ejemplo, el Coneval para que no se evalúe si la política social tiene efecto o no. O en realidad todo este dinero que se está enfocando en las políticas sociales a lo mejor no está teniendo el efecto que pensamos que tiene. Y entonces, pues nos callamos los resultados. Neutralizamos Bueno, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, manteniendo a la, por otra parte, nefasta Rosario Ibarra, porque no dice nada en contra del ejército, más allá de una historia digna de ser reivindicada, pero el personaje en la CNDH, pues no está cumpliendo sus funciones. Y al no, final no, termino con eso. No se trata de sí, organismos públicos, autónomos, desconcentrados. Se trata, pues ahora sí, aunque suene exagerado, pero de que no hay un Estado de Derecho. No se cumple el Estado de Derecho que obliga a las personas públicas a entregar información, que las castiga cuando no cumplen, que, en fin, no no, es una no. cuestión de quién, sino de cómo. Qué bueno que sacaste lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque fue un cochinero la manera en la que lo hicieron. Y ahí es donde vemos que la autonomía de este tipo de órganos pues es una falacia. O sea, al final de cuentas, sabemos por qué esta señora, después de que los propios partidos la dejaron en último lugar, es decir, que ni siquiera podía competir, se queda con el pastel. ¿Por qué? Pues porque es funcional, porque demostró que es funcional, ¿no? A pesar de su, no solo de su señalada incompetencia, porque quedaron un chorro de cuestiones por resolver y que no pudieron resolver. Las que me trataron de resolver siempre fueron polémicas, o sea, no hay capacidad. Pero bueno, pues a final de cuentas, el sistema se adaptó a estos órganos autónomos para básicamente subordinarlos y hacerlos funcionales. Claro, nadie está diciendo que los órganos autónomos estaban planeados para ser disfuncionales. No, pero disfuncionales o funcionales para quién? Para el sistema en su conjunto, mejor dicho, para la ciudadanía o para los gobernantes, porque pues si no, pues si son funcionales para los gobernantes, pues entonces si quítenlos no tiene ningún sentido. Y en el fondo, pues ese es el argumento. Sí, que claro, no dicen, pero que pues, sí, en realidad no tenían una incidencia importante, excepciones, te digo, en términos de fomentar la cultura, un cambio en la cultura de la política, una mayor promoción de los derechos humanos, etcétera, que es valioso, pero si no tienen filo,
si no tienen presencia, si no se relacionan con las luchas sociales, pues en realidad es Ujú, básicamente un adorno, ¿no? Es un claro. adorno y creo que en ese sentido, más allá, o sea, no vamos a decirle si es bueno o si es malo, lo que tratamos de decir aquí es que no todos funcionaban igual, que en principio la idea es buena, en principio es buena, pero pues sí, como hemos dicho aquí muchas veces, la intención de Andrés Manuel y de Morena es relegitimar al Estado, pues si abrimos demasiado el juego, pues eso va a ser mucho más complicado. Entonces, pues volvemos a una cierta opacidad eh, y aventamos buenas cantidades de dinero para poder mantener un gasto social. Y bueno, acabo de ver los datos sobre pobreza. Pues sí, mejoraron, pues sí, pero no es porque en términos económicos el país haya mejorado, ¿no? Pues es por las ayudas, ¿no? Que no hacen que la gente tenga o mejore su vida, sino que simple y sencillamente consuma más. Porque ¿cómo están calculando los ingresos de las personas? Es que aumentaron los ingresos, pero nunca te dice, a ver, ¿y cómo calcula usted aumento de ingresos? Porque aumento de ingresos no necesariamente significa que usted le están pagando más en su trabajo. Probablemente usted aumentó de ingresos porque se endeudó. Probablemente aumentó de ingresos porque ahora tiene ayudas para adultos mayores, para el niño, para la señora soltera, entonces en el hogar hay más lana. Pero eso no quiere decir, ¿no? Que en realidad haya mejorado en términos, ¿no? Los ingresos de tu trabajo, de mejores oportunidades. Es medio capcioso, lo estuve viendo ahí con los especialistas y pues no te dicen, a ver, calculamos ingreso porque muchas veces se calcula ingreso en función del gasto, Mm. ¿sí? De lo que la gente gasta y tiene para gastar, no de lo que gana en su trabajo. Entonces dice, órale, está bueno. Digo, a lo Por mejor, eso decía yo lo del Coneval, ¿no? O sea, yo veía la semana pasada, yo creo que el mejor especialista, uno de los más grandes especialistas en temas de pobreza, desigualdad, que es Botvinnik. Decía, a ver, aquí no están jugando chueco a la hora de medir por un lado el ingreso, por otro lado las famosas carencias sociales, pero en realidad no tenemos justa la medida. Y él decía, a ver, tan solo esa famosa línea de pobreza, yo estuve presente cuando Fox dijo, me la mueven, me la modifican porque el porcentaje de pobreza no puede ser arriba del 50%. Arbitrariamente se manejan esas estadísticas, ¿no? Pues bueno, pues no, bueno, seguiremos atentos. Sí, 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 pobreza extrema, pues fíjate la contradicción, aumentó la pobreza extrema, ¿no? Claro, no fue gran aumento. Lo que disminuyó fue esta pobreza, porque además hay distintas pobrezas, está hasta la pobreza de espíritu, ¿no? Que bueno, yo no sí, sé si se pueda medir o no, pero, o sea, hay pobreza extrema, hay pobreza alimentaria, claro, pues es parte de todo esto, ¿no? Manera de manipular cifras para tener resultados que al final de cuentas favorezcan al gobierno de turno. Y pues, así bueno, es. Sí. pues, ni Sí, modo. mira, yo estaba trabajando una tesis que el viejo régimen priista se legitimaba con el corporativismo, ¿no? Los maestros, los doctores, etcétera, etcétera. Ese régimen neoliberal de los 90, 2000 se legitimó con esta participación de la sociedad civil en los famosos organismos autónomos. Y la 4T pues, se Sí, legitima con el famoso pueblo. sí. Entiéndase como se quiere entender. Entonces sobran estos organismos autónomos, ni mejores ni peores, una forma particular de hacer política. Ahora, lo cierto es que tiene repercusiones que iremos viendo cómo se van desarrollando, ¿no? Pero bueno, creo que Sí, más allá de la Ajá, discusión, hombre, la verdad lo resumiste bien, más allá de la discusión, pues es parte del proyecto del gobierno en turno, ¿no? Y pues están concentrados en otra cosa, no necesitan esto y además lo etiquetan como neoliberal. Y bueno, pues para mucha gente, hay que decir, es un gran triunfo, mucha gente está muy contenta, ¿sí? Aunque pues en realidad tenga una información muy superficial sobre los problemas, el problema de fondo. Pero bueno, pues esa es la intención aquí. Ojalá sirva y pues para reflexionar y pues nos vemos en la próxima, ¿no, Héctor? así quedamos entonces. Las recomendaciones de siempre, agradecerles la compañía, suscribirse, recomendar el contenido, un like ahí al video y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias a todos, gracias Rafa. Hasta luego.